Hermanos, un saludo muy especial para todos, un saludo muy fraterno de este servidor, Danilo Grajales, servidor de la red de Nueva Evangelización, del equipo SEA de la Arquidiócesis de Manizales. Estamos aquí, hermanos, nuevamente con el video de esta semana, continuando con este bloque que estamos haciendo sobre la maduración de la fe, sobre esta aproximación, hermanos, a la vida de la iglesia primitiva, esta aproximación, hermanos, con respecto a estos 4 puntos tan interesantes que nos muestran Hechos 2:42. La semana pasada estábamos hablando acerca de cómo los primeros hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Y pues ya de eso hablamos. Vamos en el día de hoy hablar del segundo punto, de la segunda, el versículo, el texto de Hechos 2:42, pues es un solo versículo, pero ese versículo tiene 4 elementos, ¿no? Se mantenían perseverantes en la enseñanza, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Entonces en esta oportunidad nos compete hablar, hermanos, de la comunión. De la comunión. Esto, hermanos, esto era lo que decía Lucas, que se mantenían perseverantes. Perseverantes, queridos hermanos, tiene que ver con la constancia. La perseverancia tiene que ver con no claudicar en un proyecto que tú y yo pues nos coloquemos, no solamente desde el punto de vista de la fe, un proyecto profesional, un proyecto familiar. Tener perseverancia es no retroceder, ¿no? No retroceder. Entonces, Lucas, con su comunidad, acordémonos, repito que Lucas escribe su evangelio para una comunidad de griegos, una comunidad de gentiles, 40 más o menos, es un aproximado, no según los especialistas, más o menos 40 o 45 años después de los hechos cristianos, ¿no? del misterio pascual de Cristo. Entonces esa comunidad de ese tiempo, Lucas le escribe, averigua, toma la tradición oral de los hechos cristianos, escribe y les muestra a las comunidades cómo era que vivían las comunidades iniciales, la comunidad de Jerusalén, hermanos, las que nacieron después del primer anuncio querigmático, después del primer anuncio de Pedro, recuerden en el capítulo 2. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, esa perseverancia de los hermanos lo que permitía era que a través de la palabra de Dios, y vamos a tomar un texto, vamos a tomar un primer texto, y es el texto de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, o mejor, la segunda de Pedro, queridos hermanos, la segunda carta de Pedro vamos a tomar en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4. Esta palabra dice que por medio de Jesucristo, nosotros nos hemos hecho partícipes de la naturaleza divina. A través de Jesucristo muerto y resucitado, y por el don del Espíritu naturalmente, nos hemos hecho partícipes de la naturaleza divina. Entonces, hermanos, el hecho es de que la perseverancia de los primeros cristianos, la perseverancia en la comunión, en la palabra y en la comunión, hacía que ellos vivieran en su ser, en su vida, una nueva naturaleza. ¿Cuál naturaleza, hermanos? La naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Recuerden que en el principio, en el Génesis, el hombre que Dios creó vivía en comunión con Dios, vivía en comunión con su Creador, había en él una naturaleza divina. Recuerda que no existía el pecado. Entonces ese hombre primero, esa mujer, esa primera creación, tenía dentro de sí una naturaleza divina. Por ende, pues la relación tan bella que el Génesis nos muestra en los primeros escritos. Entonces, hermanos, esta nueva naturaleza tiene que ver con una comunión teológica.
Cuando nosotros hablamos de comunión, la comunión tiene varias connotaciones en lo que tiene que ver con la palabra. Por ejemplo, la palabra koinonía, que es muy familiar para todos nosotros los que llevamos el proceso CINE, los que hemos sido formados con el sistema CINE, la palabra koinonía nos es muy familiar. Y la palabra koinonía es una palabra griega que efectivamente significa comunión. Pero en el pensamiento griego, esa comunión tenía que ver de una relación entre Dios, entre los hombres y los dioses griegos, los dioses de ellos, ¿no? Es una palabra de origen griego. Y en el pensamiento griego es la relación que tiene el hombre con los dioses griegos, con los dioses de los que existían en ese tiempo. Bien, hermanos. Pero entonces esa palabra efectivamente empieza a evolucionar en un sentido, digamos, humano, en un sentido teológico. Ya después para los hebreos, por ejemplo, la palabra comunión tiene un sentido de unir. En español, unir, combinar, ¿sí? O sea, una relación de personas muy bella, una relación de comunión, de amor entre las personas, pero todavía no como en una relación Dios y el hombre. Porque recuerda que por ejemplo, Abraham, que es el primer llamado por Dios, tiene un proceso de relación con Dios que evoluciona desde el politeísmo. El politeísmo era que Abraham adoraba muchísimos dioses, vivía en Ur, y allí se adoraban muchísimos dioses, era un pueblo politeísta, pero Dios se revela en la vida de Abraham, en el corazón de Abraham, y Abraham empieza a tener un proceso. Del politeísmo pasa recordemos, politeísmo, tener muchos dioses. Después Abraham pasa al enoteísmo. Enoteísmo es que tú ya no crees en muchos dioses, pero hay uno entre todos los dioses en el que tú crees. O sea, tú crees en muchos dioses. El hombre que va evolucionando en esa relación de creer en un solo Dios, pasa de creer en muchos dioses, como Abraham, a pasar a creer en uno entre muchos. Pues a ti y a mí nos ha sucedido lo mismo. Hemos creído cuando no nos habíamos adherido a la persona de Jesucristo, teníamos nuestra confianza en muchos dioses. Pero también creíamos, porque veníamos de una fe de nuestros padres, una fe de oídas, también creíamos por allá como en Dios, ¿no? Pero cuando ese Dios se demoraba mucho, acudíamos a otros dioses. Entonces un proceso, ¿no? Del politeísmo al enoteísmo, un Dios entre otros. Y después al monoteísmo, que es cuando Abraham tiene ya una relación íntima con Dios, una relación tan profunda, tan bella, en obediencia, que es capaz hasta de entregar lo más precioso que tiene, que es su hijo. Entonces llega al monoteísmo, a tener el corazón en un solo Dios, no existen más. O sea, ya no existen más, no hay ni siquiera conciencia de que existen otros dioses, no hay sino uno, no hay sino un solo Dios. Bien, hermanos, entonces entonces ya el Nuevo Testamento aparece con la palabra comunión en un sentido, hermanos, teológico, es decir, que existe un solo Dios, relación con Dios, pero también un sentido absolutamente eclesiológico, es decir, que nosotros no solamente vivimos en comunión con Dios, sino en comunión con la iglesia, con ese pueblo que Dios sacó de Egipto, en relación con los hermanos. O sea, yo no puedo decir que tengo una comunión con Dios si no tengo una comunión con los hermanos. Entonces, hermanos, en este sentido, la comunión del Nuevo Testamento, del que habla el Nuevo Testamento, ya Lucas en los Hechos de los Apóstoles está hablando de que vivían en comunión, era que tenían una relación con Dios, pero tenían una relación con los hermanos. Era una unión, era una comunión de corazones. El sentido de comunión en el Nuevo Testamento, eclesiológicamente hablando, es decir, en vida de iglesia, era una comunión de corazones.
¿sí? Pero ¿cuál era el modelo? ¿Cuál era el modelo? Era Jesucristo. ¿Y por qué el modelo era Jesucristo? Porque a través de las Escrituras, los apóstoles, los catequistas de ese tiempo, les mostraban a Cristo como modelo perfecto de la experiencia de amor, de la experiencia de entrega amorosa. Bien, hermanos, entonces la enseñanza de los apóstoles tiene como referencia a Jesucristo, ya enseña a Jesucristo. Vamos entonces a mirar un pasaje muy bello. Hermanos, aquí estamos haciendo una acción, recordemos que la dinámica es una acción catequético-pastoral, ¿verdad? Entonces vamos a mirar un pasaje de Lucas. Recordemos que como estamos con Lucas, estamos con Hechos de los Apóstoles y mirando a Lucas, porque es el pensamiento de Lucas, es el sentir de Lucas al escribir. Entonces, hablamos de modelo, de que la enseñanza de los apóstoles terminaba mostrando a Jesucristo como modelo del amor. Y dice de la siguiente manera, dice, entre ellos hubo también una discusión sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Estamos hablando de Lucas, hermanos, 22, del 24 al 27, para que ustedes lo tengan en cuenta y pues busquen en sus Biblias. Él les dijo, muchachos, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar señores. Pero no es así, no debe ser así entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más pequeño, y el que gobierna como realmente el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa. Y dice el Señor en esta frase, pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Hermanos, Lucas cuando escribe esto, recordemos, Lucas toma pura tradición oral. Todo lo que se conocía de Jesucristo, Lucas lo investiga y lo pone por escrito. Naturalmente, Lucas bebe del Evangelio de Marcos, pero de toda la tradición oral, porque en ese tiempo en que Lucas escribió todavía habían personas que conocieron a Jesús. Recordemos el texto de San Pablo cuando escribe también en el tiempo de Lucas la carta a los Corintios diciendo, Jesucristo se apareció a Pedro, a los apóstoles, tal y tal, y se apareció a más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales viven todavía. Entonces estas palabras que nosotros escuchamos es el testimonio de quienes conocieron a Jesús y quienes seguramente lo escucharon hablar, ¿no? Entonces aquí aparece Jesús diciendo, yo estoy en medio de ustedes, no para ser servido, sino para servir. Entonces, hermanos, la enseñanza mostraba a Jesucristo como el modelo perfecto a seguir dentro de la vida comunitaria. Bien, hermanos, entonces, primera comunidad. Entremos como en el tema central y como en la esencia de lo que queremos transmitir en esta palabra, en este mensaje. Tanto ustedes como yo, cuando llegamos a nuestra comunidad, llegamos a un grupo de 15 o 20 comunidades. Yo, por ejemplo, llegué a un grupo de 22 hermanos cuando empecé el camino de fe. Hermanos, unos completos desconocidos. De repente, algunas comunidades pues se conocían entre sí, porque puede ser que había uno que vivía en la manzana siguiente a la mía, en el barrio, o lo conocía en cualquier ambiente. Entonces, antiguamente los pueblos, hermanos, realmente eran pequeños. Jerusalén no era una ciudad grande como las ciudades que conocíamos ahora. Sí era una ciudad grande, pero en referencia a las otras ciudades del Antiguo Testamento, o mejor, de la iglesia primitiva. Entonces, los que llegaban a la iglesia,
los que se hacían bautizar, algunas traducciones en la Biblia dicen, los que se hacían bautizar, eran personas que se conocían, porque los pueblos eran pequeños, Jerusalén era pequeña, y es muy posible que se conocían entre sí, llegaban a la fe por la predicación del querigma, pero más sin embargo, aunque se conocían, eran personas que tenían dentro de sí individualismo, que eran egocéntricas, que había entre ellos división. ¿Qué quiere decir división? O sea, yo con mi vida y tú con tu vida, ¿sí? Yo con mi vida, con mis situaciones, con mis realidades, y tú con las tuyas. Es decir, no había una relación propiamente de hermanos, desde lo que les decía ahora, una comunión de corazones. Bien, entonces hermanos, ¿esto fruto de qué? Del pecado. Y quiero quiero resaltar en negrilla esta frase. Cuando hablamos de la catequización del querigma, de la enseñanza, tenemos que catequizar el pecado. Recordemos que en el anuncio que se hace en el retiro querigmático, el pecado aparece como efectivamente como lo que es, un anuncio, que el pecado a ti y a mí nos ha separado de Dios, que el pecado es una ruptura, ¿sí? Y que por eso han venido unas consecuencias que nos han hecho entrar en sufrimiento y dolor. Pero cuando llega la acción catequética, nosotros necesitamos explicitar el pecado, es decir, qué fue lo que sucedió realmente en el Génesis, porque es que alrededor de esto, hermanos, hay toda una catequesis absolutamente profunda, bellísima, que el hermano necesita conocer para poder comprender que su no relación con Dios tiene que ver con un rechazo o una ruptura que un día el hermano, quien está escuchando, una ruptura que ha hecho con Dios. Entonces, hermanos, es muy importante. Por eso quiero, con el catecismo de la Iglesia Católica, que tú lo debes tener. Si eres catequista, necesitas tener catecismo de la Iglesia. Y si estás en tu proceso iniciatorio de fe, pues yo te invito a que consigas el catecismo, porque es una fuente, hermanos, absolutamente confiable, fiel, para nosotros comprender las Escrituras. Entonces el catecismo de la Iglesia, en el numeral 1849, atención, 1849, pero ahí está toda la catequesis que tiene que ver con el pecado, pero me voy a referir nomás a esto. Dice de la siguiente manera: el pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Atención, es faltar, es separarme, es romper en la relación con Dios, con ese amor que es verdadero, pero no solamente para con Dios, sino también para con el prójimo. Entonces mire que aquí empezamos a aclarar muchas cosas, que cuando yo hago ruptura con Dios, no es solamente con Él, eso se proyecta hacia los hermanos, hacia el prójimo. Dice, a causa de un apego perverso a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Entonces, ya esta fraccioncita del catecismo, en lo que tiene que ver con la parte catequética, nos empieza ya a mostrar el camino de este tema de la comunión. Juan en la primera carta de Juan en el capítulo 1, tú vas a buscar en tu Biblia, si quieres profundizar en esto, vas a buscar en tu Biblia la primera carta de Juan, vas a leer todo el capítulo 1, continúas en el capítulo 2, del 1 hasta el 11. Primera carta de Juan, todo el capítulo 1, continúas en el capítulo 2 hasta el versículo 11. Y palabras más, palabras menos, dice el texto que quien no conoce a Dios vive en oscuridad. Y como vive en oscuridad, no puede ver la persona del prójimo, no puede ver el otro. ¿Por qué? Porque vive en tinieblas, porque el pecado en el pensamiento juánico es tener una vida de oscuridad, o sea, no se ama. En ese sentido, hermanos,
yo quiero con este cirio, este es el cirio pascual, ¿verdad? Este es el cirio pascual. Y yo anoche, hermanos, tuve el encuentro de mi pequeña comunidad virtualmente. Nos reunimos por una de las tantas plataformas que hay. Y apareció, hermanos, una cosa maravillosa y fue el signo de este cirio pascual como figura de la Trinidad. Entonces, aquí tenemos el cirio, que es un velón, como decimos nosotros, de parafina. Tiene por dentro un pabilo, en el centro que está prácticamente unido a todo el volumen de parafina. Pero fíjate que hacíamos la meditación sobre cómo es figura del Padre y el Hijo. El Padre es todo el contenido, toda la esencia, ¿no? Y el Hijo está dentro del Padre, aquí es como el pabilo. Y también la figura la comunidad es todo este grueso, y los hermanos son el pabilo que tenemos dentro. Pero ¿qué le sucede a una persona que no tiene experiencia de Dios? Mira, este cirio así es sencillo, es simple. Y este es un cirio hecho de una parafina muy fina, tiene la cera de abejas y todo eso, tiene un perfume maravilloso. Pero este cirio así no me dice nada, hermanos. Me dice muy poco. Aunque tiene pues todos los signos del cirio pascual, pero este cirio así me dice muy poco. Pero si yo tomo este cirio y lo enciendo, hermanos, inmediatamente es otra cosa. ¿Sí? Entonces, el Padre, que es la fuerza, que es el poder, por dentro el Hijo, que es el pabilo, estamos haciendo una figura nomás, catequética. Y la luz, el fuego, hermanos, es el Espíritu, que es el amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo nos enseña también la Iglesia que es el amor entre el Padre y el Hijo. Y ese es ese Espíritu y es esa luz que permite que el cirio tenga realmente simbolismo. El cirio pascual encendido ya lo puedo ver como un signo absolutamente cristiano, porque Cristo es la luz. Entonces, hermanos, una comunidad donde no hay amor, una comunidad donde yo no amo a mi hermano como persona, es como este cirio apagado. Un cirio apagado. Una comunidad que no tiene experiencia de amor es como este cirio apagado. Pero si le enciendo, si la comunidad se deja permear por el amor, es como este cirio pascual encendido. Es Cristo, luz del mundo, hermanos. Bien. Entonces, hermanos, miren, los primeros cristianos, ¿saben cómo se decían los primeros cristianos? Cuando dentro de la comunidad no había amor, sino que antes, al contrario, había una experiencia de todavía para mí. Los hermanos que no se amaban, las personas que no se amaban entre sí, dentro o afuera, porque habían hermanos que estaban dentro, pero realmente no hacía parte de la comunidad, que estaban por otros intereses. Les llamaban hijos de Caín. Cuando yo conocí esto de hijos de Caín, a mí eso me tocó, hermanos, tan profundamente el corazón. Dios mío, ¿cómo así que cuando yo sigo viviendo para mí, aún viviendo dentro de una comunidad, pero siendo todavía egoísta, yo soy hijo descendiente de Caín? Entonces, hermanos, sería muy interesante que meditáramos en esto. Primera pregunta de esta catequesis: si soy un bautizado, si estoy en este proceso, si realmente me siento hijo de Dios, ¿sí? Si soy hijo de Dios. Bien, hermanos. Entonces, esta catequesis es intimidad con Cristo. Yo en el video pasado les quedé debiendo un apunte de la encíclica de Catequesis Tradente, o mejor esta exhortación
del Papa Juan Pablo II, que dice que el objeto esencial y primordial de la catequesis es, empleando una expresión muy familiar a San Pablo y a la teología contemporánea, que la catequesis es el misterio de Cristo. Catequizar es, en cierto modo, llevar a uno a escrutar ese misterio en toda su dimensión. Y es que escrutar el misterio de Jesucristo como amor, hermanos, es una tarea ardua. Por eso la importancia de una acción pastoral en todas las dimensiones humanas, pero teniendo a Cristo como referencia. Dice, catequizar es, en cierto modo, llevar a uno a escrutar ese misterio en toda su dimensión, iluminar a todos acerca del misterio cristiano, comprender en unión con todos los santos, o sea, con la comunidad, cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad, y conocer la caridad de Cristo que supera toda ciencia, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. En este sentido, el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Entonces, hermanos, esto es el numeral 5 del documento Catequesis Tradente, ¿no? Que es importante que todos lo tengamos y lo conozcamos. Entonces, hermanos, entrar en intimidad en la comunidad, en intimidad con el hermano, es llegarlo a conocer. Una comunidad de hermanos es un conocimiento, es una unión de corazones en todas nuestras realidades. En la comunidad nosotros nos llegamos a conocer realmente en todo, en todas las dimensiones humanas. Entonces, hermanos, no es una comunidad que solamente se dedica al activismo. Es muy importante tener en cuenta eso, porque una comunidad que se dedica nomás a actividades se vuelve una comunidad abstracta, y puede ser que los hermanos están enamorados de la comunidad, quieren a la comunidad, pero porque hacen muchas cosas, porque hacen actividades, ¿sí? Es una comunidad que realiza eventos sociales. Entonces se vuelve algo abstracto. El hermano empieza a amar la comunidad, no porque allí hay personas que me interesen, sino porque allí me siento bien. Porque de repente, como voy del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, entonces hay un día en la comunidad, hay un día en la semana donde yo voy a un grupo donde la paso bien, charlo, comparto, oramos, etc. Pero es porque en ese lugar finalmente me desestreso y hago algo diferente a las actividades de la semana. Ahí está en peligro, pues, la comunidad. No, yo debo ir a la comunidad de hermanos porque hay personas que me interesan, hay personas que amo, ¿sí? Hay personas con las que estoy teniendo una comunión de corazón, porque siento que estoy empezando a hacerme uno, que era la oración de Jesús, al Padre en el capítulo 17. Decía Jesús: Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean ellos perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado. Entonces, hermanos, uno de los mejores testimonios para todos los creyentes en toda la historia, no solamente para los primitivos, para la comunidad de Lucas, sino para todos nosotros, uno de los mejores testimonios es que la comunidad de los hermanos son uno en el amor, ¿sí? Son verdaderamente uno. Eso significa conocer, eso significa tener intimidad en la comunidad con los hermanos, conocer sus realidades, saber qué les duele, saber qué les alegra, saber cuáles son esas angustias o esos vacíos existenciales, hermano, que cada uno tiene. Eso realmente es una auténtica, hermanos, una auténtica comunidad que vive en conocimiento el uno del otro y posteriormente para la edificación mutua. Por eso hay una frase bellísima tomada, creo que Santa Teresa, que dice esto, que quien ama a la comunidad, atención a esto, porque cuando yo conocí esta frase, pues empecé a pensar diferente con respecto a la comunidad. Dice: el que ama a la comunidad la destruye. Y ya me refería a eso.
cuando yo amo la comunidad solo porque es un lugar donde me siento bien, yo, sin darme cuenta, estoy destruyendo la comunidad, porque la uso es para mí mismo nada más. Y después, cuando finalmente, pues, no llene mis expectativas, pues me voy, ¿no? Entonces, diezmo la comunidad. Vuelvo nuevamente con Santa Teresita, el que ama la comunidad la destruye, pero el que ama a los hermanos la edifica. O sea, verdaderamente quien edifica la comunidad es el que ama a los hermanos de manera personal. Entonces, hermanos, la primera comunidad cristiana era perseverante en eso, en la comunión, en el amor de uno por el otro. Era perseverante en la comunión de corazones. Y este conocerse mutuamente llevaba a conocer las realidades, hermanos. Las realidades que, mira, las realidades humanas, en la dimensión humana, en la dimensión espiritual, en la dimensión psicológica. Mira que con respecto a la dimensión psicológica, hay hermanos en la comunidad que no nos gustan. De repente porque uno quisiera que crecieran al mismo ritmo mío, pero de repente salen diciendo incoherencias, cosas, no son psicológicamente cuerdos, podríamos decir, sin decir pues que son retrasados, no, que piensan diferente, ¿no? Pero entonces yo los empiezo a amar así y la comunidad crece. Entonces, dimensión humana, espiritual, sociológica, en la dimensión social, en las comunidades hay hermanos que son profesionales, pero hay hermanos que son también realmente muy sencillos. Entonces este es el sentido de la comunión en el Nuevo Testamento, hermanos. Ok, unión de corazones, quiero que tengamos claro esto, unión de corazones. Por eso después, los Hechos de los Apóstoles más adelante va a decir que todos eran un solo corazón. Es decir, lo que te dolía a ti, hermano, que me escuchas, lo que te dolía a ti, me duele a mí también. Pero a veces, hermanos, lo que le duele al hermano, a mí no me interesa. Entonces allí, hermanos, todavía no hay experiencia de vida comunitaria desde el punto de vista personal. O sea, realmente yo no pertenezco a esa comunidad porque a mí no me duele lo que le está pasando al hermano. ¿Sí? Mira qué bello la expresión de los Hechos. Eran un solo corazón y una sola alma. Sí, sentían el dolor del otro. Entonces, como consecuencia de esto, decía, entonces vendían los bienes, no, nada de lo que era, de lo que les pertenecía, lo tomaban como propio. Nadie tenía nada como de ellos, como suyo, sino que todo lo colocaban en común. ¿Por qué lo ponían en común? Porque le dolía al hermano, porque le dolía sinceramente. Bien, hermanos. Entonces ya aquí podemos cerrar con el texto de Pablo a los Filipenses. De San Pablo a los Filipenses, que dice de la siguiente manera, hermanos. Es interesante que tengamos este texto claro, porque cuando hablamos de comunión, hablamos de esto. Le dice Pablo a la comunidad de Filipo: así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, una exhortación, hermanos, es una recomendación, un consejo, un estímulo de amor, una comunión en el espíritu de amor, una comunión en el espíritu de amor, una comunión entrañable de misericordia, colmen mi alegría. Mira, colmen mi alegría, o sea, lo que anhelaba Pablo para todas sus comunidades, para todos sus hijos en la fe, lo que anhelaba era que tuvieran todos un mismo sentir, un mismo amor. Dice, tengan todos un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y buscando todos lo mismo. No hagan nada por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Esto es impresionante, hermanos, esta frase. Consideren a los demás, o sea, considera a tu hermano de comunidad como superior a ti. Superior es que tiene más necesidad, que necesita de ti, necesita de tu vida, de tu consejo. Sin buscar el propio interés, sino el de tus hermanos. Y entonces el versículo 5 cierra con broche de oro esta partecita diciendo: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo.
Ven, entonces aquí llega lo que, con la palabra que decíamos anteriormente, Cristo modelo, y aparece Pablo diciendo, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Entonces aparece nuevamente Jesucristo, Jesucristo modelo. Entonces ya después viene este himno precioso, donde dice que el cual siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, hermanos. Eso es Jesucristo modelo. Nuevamente podremos ver entonces a Jesucristo como modelo, que se despojó de sí mismo, se hizo uno como nosotros, ¿no? Se hizo esclavo, se hizo servidor de todos nosotros, hermanos, ¿no? Y con su pobreza, y con esa pobreza, nos hizo ricos a nosotros. Hermanos, eran perseverantes en la comunión. Esto que les digo es muy poco realmente, hermanos, porque es un misterio que, como dice este documento, la anchura, la altura, la profundidad, hermanos, del misterio cristiano. Si estás en pequeña comunidad, hermanos, le has apostado al premio gordo, yo te lo aseguro, porque es un don maravilloso de Dios, es un regalo absoluto de Dios. Nosotros realmente crecemos en pequeña comunidad. Los medios de crecimiento se viven en la pequeña comunidad, palabra, oración y cruz. Todo esto se vive en la pequeña comunidad, hermanos. Así que, bueno, que esto sea, hermanos, una palabra para que te animes, para que en este tiempo favorable, porque este tiempo que llamamos de pandemia, es un tiempo favorable, hermanos, para que practiquemos el amor. En toda comunidad hay un hermano vulnerable. O sea, hay un hermano de menos posibilidades. Vamos a llamarlo, vamos a preguntarle qué necesita, cuál es la necesidad. Si el hermano ha crecido en la fe, está crecido, va a abrir su corazón al hermano, ¿cierto? Porque igual sabrá que eso no va a salir de la comunidad, que si expresa que tiene necesidad, que no tiene dinero, que no tiene nada que comer, sabe que ese hermano en el silencio y en la prudencia va a empezar a solucionar esa situación que tiene, ¿no? Pero si el hermano no ha crecido, le va a decir al hermano, no hermano, no te preocupes, estoy bien. Entonces eso es signo también de que no hay comunión. Entonces es un tiempo favorable, hermanos. Hoy estamos haciendo catequesis por este medio. Mira, esto es una pequeña palabra, una pequeña acción catequética pastoral, pues que la hago para mi comunidad, pero que te puede servir a ti, hermano. Yo no sé dónde escuches. Escucharás en la arquidiócesis de Manizales, en la diócesis de Pereira, escucharás en la diócesis de Sonsón, de Duitama, Sogamoso, bueno, la diócesis de Boyacá, no sé dónde, pero donde estés escuchando, hermanos, esta exhortación puede servir para tu vida comunitaria, ¿cierto? Para este tiempo. Porque ciertamente esto no tiene fronteras. Ahora estamos reuniéndonos virtualmente, lo podemos hacer, hermanos, también se siente. Yo he sentido una gracia especial con los encuentros de comunidad virtuales. Es decir, que el Espíritu Santo actúa allí, pero entonces esto no reemplazará nunca, acordémonos, no reemplazará nunca el abrazo de la paz entre los hermanos, no reemplazará nunca una edificación espiritual mirando a los ojos del hermano, viendo al hermano llorar en comunidad cuando abre su vida y poderlo abrazar y poderlo apoyar. Nunca reemplazará pues esto virtual. El Papa lo ha dicho, ¿no? La iglesia no es una iglesia virtual, la comunidad no es una iglesia virtual. Así que llegará el tiempo, hermanos, por eso oremos mucho para que esto termine y podamos volver a vivir los encuentros fraternos, pero que de todo esto salga una gran enseñanza, ¿sí? La importancia de la comunidad. Recuerda entonces suscribirte al canal para que otros hermanos se puedan edificar. Estamos haciendo, hermanos, este programa para gloria de Dios, para el bien de tu iglesia, de tu comunidad y para tu crecimiento y mi crecimiento, nuestra maduración en la fe. Que le des like, es muy importante que le des like porque nos vamos a dar cuenta si esto pues gusta, ¿no? Que compartas con otros hermanos, ¿no? Que compartas, por eso va el enlace
te envío el enlace para que compartas con otros hermanos y todos nos edifiquemos, ¿no? El próximo tema será la fracción del pan. Ya será el tercer momento de Hechos 2:42. Que eran perseverantes en la fracción del pan, ¿no? No olvides hacer tus comentarios, si te gusta o no te gusta. Haz tus comentarios, que en la fe siempre los recibimos con mucha alegría, porque siempre esto será para mejorar. Estamos entrando en el mundo de los medios, de las comunicaciones, esto de los videos. Entonces, con tus comentarios nos ayudarás muchísimo. Hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video, el próximo viernes, con la ayuda de nuestro buen Dios, la semana que viene. Que Dios y la Virgen María los acompañen.